Saludos a todos. Mi nombre es José Valderrama. Les voy a dar la bienvenida a este ciclo de charlas que tenemos, que ya se ha convertido en una tradición en la carrera de economía, ¿no? Que se suele hacer el último viernes de cada fin de mes, ¿no? Como ya bien saben, se le conoce como acercándonos a la publicación. El evento de hoy día es el primer webinar de este ciclo, del 2023-2, y además es el quinto que se ha realizado durante este año, hasta este momento. Sin embargo, este ciclo de charlas ya tiene una tradición que se inició en el año 2020, en representación de la Universidad de Lima, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la carrera de Economía. Para mí es un gusto presentar a Brian Chuquillanqui, quien va a compartir con nosotros los resultados de un estudio que ya está publicado, denominado El impacto del COVID-19 en la volatilidad de los futuros del cobre. Brian es bachiller en economía por la Universidad de Lima, ha trabajado en banca y actualmente es jefe de práctica de las asignaturas de economía matemática y econometría, ¿no? En la facultad, y también es asistente de investigación del Instituto de Investigación Científica de DIC de la Universidad de Lima, donde publica sobre economía y finanzas. Y es miembro del grupo de investigación en economía, banca y finanzas de la universidad también, ¿no? La dinámica de la presentación es que esta se desarrolla hasta las 3:15 como máximo, y a partir de ese instante se realizan preguntas de los asistentes, que debería terminar a las 3:25. Y a las 3:25 es el cierre, ¿no? Sí, entonces, sin más que decir, le doy el pase a Brian para que inicie su presentación. Gracias. Ok, profesor, también muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Les comparto, bueno, bienvenidos, gracias por asistir a todos. Les comparto justamente la investigación de la cual yo soy coautor, justo con el profesor Óscar Melo Vega Ángeles, también de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, de la carrera de Negocios Internacionales. Hemos desarrollado justamente esta investigación que se llama, no se titula en este caso, pues el impacto del COVID-19 en la volatilidad de los futuros de cobre. Mi nombre es Brian Chuquillanqui Lichardo, y bueno, solamente para decirnos que ahora soy titulado, y nada, voy a presentar justamente un poco de la investigación que se ha realizado. Bueno, básicamente primero quiero tocar el tema de cómo ha surgido la idea de investigación, ¿no? Porque justamente se preguntarán el por qué hemos decidido específicamente analizar el commodity del cobre. Bueno, primero cabe destacar lo siguiente, ¿no? Si nosotros podemos observar en la primera figura respecto a los principales productores de cobre crudo y refinado a nivel mundial, pues siendo esta una tabla extraída del Mineral Commodity Summaries, podemos observar justamente que tanto para el año 2021 y 2022, pues en el caso de Perú, pues Perú se ubica como el segundo principal exportador de cobre, en este caso a nivel mundial, ¿no? Por ende, justamente una de las razones por las cuales hemos escogido el cobre es por su irrelevancia, ¿no? En este caso, a nivel de exportaciones a nivel mundial, ¿no? Y también cabe destacar que no solamente es el Perú, ¿no? Sino que también estamos empatando casi con Chile, ¿no? Que Chile sería el principal exportador de cobre, en este caso a nivel mundial, ¿no? Asimismo, también como podemos observar, en este caso, siguiendo en la línea con la figura número uno, en la figura número dos podemos mostrar también que el cobre no solamente tiene una vital relevancia en este caso, a nivel mundial, ¿no? Sino que también a nivel interno el cobre representa una de las principales, ¿no? Uno de los principales commodities dentro de nuestra canasta de exportaciones, ¿no? Y siendo más específicos en nuestra canasta de exportaciones primarias, en donde también podemos apreciar, ¿no? De que si es que nosotros, bueno, en este caso, justamente este es un gráfico que lo hemos extraído del Observatorio de Complejidad Económica, ¿no? Y en este caso, pues si le damos clic, en este caso, ¿no? A las exportaciones de cobre, podemos observar que justamente los principales destinatarios a los cuales el cobre se dirige, pues es a China, a Japón y a Corea del Sur. Y tiene una lógica muy sencilla, ¿no? Porque en este caso nosotros no exportamos el cobre refinado, sino nosotros exportamos el cobre en crudo, ¿no? O sea, básicamente lo que la roca, o sea, simplemente la roca, ¿no? Donde se ubica el mineral, ¿no? Y en este caso lo que hace China, Japón y Corea del Sur, pues lo procesan, ¿no? Lo refinan. Y en este caso, pues es muy interesante porque justamente se exporta a países de los cuales presentan las empresas de tecnología más importantes, ¿no? Porque cabe resaltar que justamente uno de las, o sea, principalmente el cobre, en este caso refinado, se utiliza principalmente para el desarrollo, en este caso,
del proceso del desarrollo de tecnología, tanto para la formación de circuitos electrónicos y eléctricos, y también no solamente para ese sector, ¿no? Tecnológico, sino también para el sector, en este caso, de la construcción, ¿no? En el caso de las vigas, en el caso también de los cables, ¿no? Que necesitan justamente este componente, ¿no? Del cobre, ¿no? Del mismo modo también, justamente por esas dos razones, hemos escogido justamente el cobre, ¿no? Porque realmente, bueno, al menos cuando nosotros intentamos, ¿no? De mandar, ¿no? O realizar una investigación, pues queremos también de que las revistas puedan observar justamente de que, ok, este es un investigador peruano, ¿por qué esta persona se interesa tanto en evaluar el cobre? Justamente porque aquí justamente, y esta es una pequeña parte de la problemática que hemos descrito en el paper, pues es de que justamente pues es importante para nosotros porque justamente representa la principal cartera exportadora a nivel exportadora primaria y también porque somos el segundo exportador de cobre a nivel mundial, ¿no? ¿Sí? Por esa razón le hemos escogido el cobre. Y bueno, y básicamente también aquí tenemos la figura número 3, pues donde aquí pues analizamos ya, ¿no? La serie de los precios del precio de los futuros de cobre. Y algo a resaltar es que nosotros en este caso pues no estamos hablando, como no estamos hablando de commodities, pues no es como comprar o cualquier bien a un supermercado o un mercado en general, ¿no? Sino que en este caso pues muchas veces estos commodities funcionan por futuros, ¿no? Perdón, se compran o sea, por opciones, por futuros, ¿sí? En este caso, pues nosotros estamos optando por los futuros. Y en este caso, pues la medida es en dólares por libra durante el periodo 2018 y 2022. Y también se preguntarán, ¿no? ¿Por qué estamos utilizando este periodo en específico? Porque justamente como ustedes se pueden dar cuenta, a casi finales del primer trimestre del 2020, pues se vio un desequilibrio, en este caso, ¿por culpa de quién? Por culpa justamente de la pandemia COVID-19 y después en el año, bueno, a partir del tercer, cuarto trimestre de 2020 se vio una recuperación notable, en este caso de los precios de los futuros de cobre. Y justamente podríamos comentar también de que este incremento se dio principalmente porque justamente recordemos que en el COVID-19 justamente quienes fueron las empresas que más ganaron, en este caso, fueron las empresas tecnológicas, ¿no? Y como expliqué antes, pues justamente este, muchos de estos productos tecnológicos necesitan, en este caso, del cobre, ¿no? Y por eso se dio justamente esta alza, ¿no? Y no solamente también por eso, sino también en parte se dio por la falta de oferta, en este caso, que hubo del cobre. Y recordemos que también en el COVID hubieron bastantes cierres y por lo tanto muchos de los trabajadores, en este caso principalmente en mineras chilenas y peruanas, pues no pudieron trabajar. Por lo tanto, muchas de estas protestas sociales y muchos de estos cierres, en este caso de empresas, por la falta de liquidez y por la incapacidad de poder procesar el cobre, pues hicieron de que el precio, en este caso serían los tres factores, hicieron pues que el precio se incrementase, ¿no? Y bueno, y justamente por esta razón es que no solamente decidimos utilizar el cobre, ¿no? El futuro del cobre, sino que también a nosotros también nos interesó, pues ver, ¿no? Ok, ¿cómo evaluar, o sea, en este caso, pues la volatilidad del precio del cobre cuando estamos en un periodo COVID, ¿cómo se comporta? Y justamente, más o menos de ahí evoluciona la idea de investigación, ¿no? Y justamente lo que les quiero compartir es de que realmente, o sea, para poder realizar una investigación, primero partimos de eso, ¿no? Una problemática, evaluar en este caso commodities o, no sé, situaciones, evaluar situaciones las cuales estamos más familiarizados, ¿no? En este caso, pues con el cobre, y en este caso, pues justamente queremos analizar qué es lo que pasó con la volatilidad, los futuros del precio del cobre durante el COVID-19. Y por esa razón es de que nosotros estamos analizando de un periodo 2018 al 2022, porque nosotros vamos a hacer una comparación indirecta, ¿sí? Porque vamos a comparar el periodo, en este caso del perdón, desde el 2 de enero del 2018 hasta el 10 de enero, hasta el 10 de marzo del 2020. ¿Por qué? Porque recuerden que la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como oficial el inicio el 11 de marzo del 2020. Por lo tanto, de esa fecha para adelante se va a considerar nuestro periodo COVID y para atrás sería nuestro periodo pre-COVID, ¿no? Y justamente la idea de la investigación es pues analizar, ¿no? Un análisis pre y un análisis pre-COVID, ¿no? En este caso. Y también algo también para resaltar que en este caso, pues nosotros, como se puede ver en la fuente, estamos utilizando esta información, en este caso del Nasdaq, ¿sí? Que recordemos de que justamente cuando estamos hablando de futuros de metales, específicamente, el Nasdaq lo que hace es
extraer la información, en este caso del LMC. En este caso sería del London Mercantile Exchange, en este caso la Bolsa de Metales de Londres. Y en este caso, si es que ustedes trabajan, en este caso, imagínense con commodities agrícolas, pues probablemente cuando ustedes extraigan la data del Nasdaq, van a extraer la data del MNC, en este caso perdón, del CME, del Chicago Mercantile Exchange. ¿Ok? Eso a resaltar, y también algo interesante también es de que pudimos también extraer la data del Bloomberg, pero muchas veces la data del Bloomberg realmente lo que hace es recopilar la de información de Nasdaq, información de Yahoo Finance o información en este caso de Statista. Por lo tanto, nosotros preferimos ir directamente a la fuente Nasdaq, ¿no? Y no estar usando Bloomberg para no extraer data de data de data, ¿no? Espero que se entienda ese mensaje. Y bueno, continuando con la continuando justamente con la presentación, básicamente lo que les he presentado y creo que lo más para mí importante, explicarles cómo surgió la idea, cómo hemos como que llegado a la conclusión del análisis de la volatilidad y el impacto de que pudo tener el COVID-19 en ella. Y bueno, con respecto al tema de la publicación, bueno, aquí pues le presentamos, ¿no? Justamente la investigación, justamente pues con el profesor Oscar Melo Vega, como he mencionado, como primer autor, yo como segundo autor, pues hemos publicado justamente esta investigación en la revista Economist. Cabe resaltar de que uno cuando hace una investigación no se ciñe específicamente a una sola revista, sino que uno tiene un bullet de revistas a las cuales uno potencialmente puede aspirar, ¿no? A publicar en función del scope, en función del tema que tú estás viendo, ¿no? Por ejemplo, justamente aparte de esta revista Economist, hemos visto muchas revistas especializadas obviamente en econometría, economía y finanzas, ¿no? Y justamente, y cabe la casualidad justamente que cuando estábamos revisando esta revista, pues había una edición especial justamente orientada al análisis del COVID-19 en los mercados de commodities, ¿no? Y, ¿sí? Ok, continúo. Y nada, eso y bueno, básicamente es eso. Y luego, cabe, bueno, también aquí solamente resaltar, ¿no? De que justamente el cuantil de la revista Economist, pues es, como se puede observar, es una Q1 en Scopus. Y que tiene un rate de citaciones de un 3.3, ¿no? O sea que se cita 3.3 veces por documento, ¿no? Se podría decir. Entonces, se podría decir que tiene un alcance mediano, ¿ok? Bueno, y nada, o sea, básicamente también para complementar un poco, o sea, no solamente el hecho de, o sea, resaltar no solamente el hecho de que es importante ver la problemática, sino también la literatura, ¿no? Y básicamente la literatura, que es lo que a mí me permite, o sea, al menos yo lo considero importante, ¿no? Que primero primero lo más importante para mí es el hecho de primero ver dónde de los demás trabajos han extraído las datas. En este caso, pues estos 5 trabajos a mí me han gustado, no solamente porque justamente las variables han sido extraídas de fuentes confiables, sino que también pues por la metodología. En este caso, bueno, recordemos un poco, bueno, para los que no han llevado todavía econometría financiera, pues el modelo básico para poder analizar la volatilidad, en este caso una serie de precios, justamente, o el modelo que captura la volatilidad, justamente son los modelos Garch, ¿no? ¿Sí? Y justamente pues estos 5 modelos son los que utilizan estos modelos, obviamente con sus derivaciones. Por ejemplo, aquí Bauxi Sieral utiliza un modelo Garch exponencial, o por ejemplo aquí Sun y Wang utilizan, por ejemplo, modelos Garch también exponencial y asimétricos, ¿no? Y bueno, y justamente pues haciendo una recapitulación de las conclusiones de los 5 autores, es de que justamente que en periodo de COVID pues la volatilidad se incrementa, ¿no? O que se es afectada, o sea, dependiendo del activo de forma positiva o negativa, ¿no? Y justamente haciendo esta revisión pues nos hemos dado cuenta que el modelo a utilizar o el modelo más recomendado a utilizar pues es el modelo Garch, ¿no? Y nada, y justamente pues viendo al modelo y a los resultados de la investigación, pues justamente aquí las 3 primeras ecuaciones se corresponden justamente al modelo. En este caso hemos utilizado un modelo ARMA-Garch, ¿ok? En este caso primero hemos especificado, ¿no? Que en este caso I, que sería... cabe resaltar algo. En este caso nosotros no hemos utilizado los precios, sino en este caso hemos utilizado los retornos, dado que cabe resaltar que para este tipo de modelos necesitamos series estacionarias. Por lo tanto, consideramos que o sea, obviamente al hacer los análisis de estacionariedad, vimos que los retornos obviamente son estacionarios. Por lo tanto, utilizamos esos por encima de los precios en sí lineales.
¿ok? Y por lo tanto, pues en base a ese análisis, pues nosotros primero hemos determinado, ¿no?, la especificación ARMA de nuestra serie de tiempo y luego la especificación GARCH de la serie de tiempo. Porque en este caso, pues como he mencionado, pues justamente las series financieras son propensas, ¿no?, a caer en problemas de volatilidad que justamente el error no puede capturar, por lo tanto es necesario justamente la ecuación GARCH, ¿no? Y justamente aquí están las especificaciones y nada, y justamente pues yendo a los resultados en sí de la investigación, como se pueden observar aquí en la parte de abajo, pues nosotros vemos que, bueno, casi todas las variables fueron significativas. En este caso, los tres asteriscos representan una significancia del 1%, dos asteriscos del 5% y de un asterisco del 10%. Y en este caso vemos de que los componentes tanto de la ecuación media, o sea, de la ecuación ARMA y de la ecuación de la varianza, en este caso de componentes GARCH, ARCH y GARCH, pues en este caso fueron significativas y lo más importante para mí y destacar es, en este caso, nuestra variable D. ¿Cuál es nuestra variable D? En este caso, nuestra variable D sería la DAMI que es COVID. En este caso, uno que es uno cuando nos estamos enfrentando a un periodo COVID. En otras palabras, como le expliqué en la figura 3, sería desde la fecha del 11 de marzo del 2022. ¿Por qué? Porque justamente la Organización Mundial de la Salud lo determinó, o determinó oficialmente que a partir de esa fecha empezó el COVID. Hay que tener en consideración eso también. Y obviamente de los periodos para atrás pues tienen el valor de cero. Y justamente, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Que justamente esta variable DAMI tuvo una significancia alrededor del 10% y tiene un coeficiente positivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos concluir? Podemos concluir pues que efectivamente en periodos de COVID, pues la varianza se incrementa, ¿no? ¿Sí? Y a comparación de periodos no COVID, ¿no? Porque justamente las DAMIs, cómo se interpretan, pues comparando en este caso, pues o sea, en este caso en particular compararíamos pues la varianza estimada en periodos COVID y en periodos pre-COVID, ¿no? ¿Sí? Y ese sería el resultado más interesante. Y bueno, y para resumir un poco los resultados y las conclusiones, pues que primero tenemos tres conclusiones muy fuertes. En este caso, bueno, conclusiones se podría decir, que en el primero que el estudio en este caso que concluye, pues que la pandemia COVID-19 tuvo una influencia significativa al 10% en la volatilidad de los retornos de futuro de cobre, ¿ok? Debido a que el impacto del coronavirus pues causó que la volatilidad de equilibrio a largo plazo sea aproximadamente el doble en comparación con el periodo pre-coronavirus. Eso en primero en función pues a lo obtenido econométricamente y luego con respecto a las últimas dos pues que posiblemente pues ante estos hallazgos podríamos decir que estos resultados podrían como que ayudar en este caso a incentivar, educar o a que los inversionistas y autoridades puedan educarse, ¿no?, sobre los riesgos de invertir en mercados altamente volátiles, ¿no? Y justamente hacemos la aclaración que especialmente en periodos de shocks cortos, porque recordemos que justamente el COVID, si bien fue, o sea, duró mucho tiempo, realmente su impacto fue de corto a mediano plazo, ¿sí? Porque al final recordemos que se dio una recuperación muy fuerte, ¿no?, de la economía. ¿Ok? Y asimismo, pues esto podría implicar pues campañas de concientización, ¿no?, pública, ¿no? Y obviamente pues programas para educación para inversores. Y por último, pues considerando, ¿no?, que justamente los principales productores de cobre, ¿no?, justamente primero Chile y segundo Perú, y pues el Perú, pues el cobre para Perú, pues al ser esta la principal fuente de ingresos por exportación primaria de ambos países, pues ¿qué es lo que podríamos concluir o podríamos recomendar? Pues que podría considerarse el uso de instrumentos de cobertura, ¿no? En este caso, pues futuros, opciones, swaps, pues para poder mitigar, en este caso, el riesgo de volatilidad del activo. Y antes de terminar, solamente quisiera resaltar eso, ¿no? O sea, que justamente, pues nosotros primero partimos de una idea o de la problemática, ¿no? Justamente en este caso, pues con el profesor, bueno, el profesor Oscar Melo, pues justamente hemos tratado de analizar justamente activos en este caso más relacionados a la economía peruana, ¿no? Porque realmente es lo que más conocemos. Y también destaco también la parte de la literatura, porque justamente a nosotros nos ayudó bastante a poder determinar qué tipo de fuentes utilizar o dónde extraer la serie de precios. En este caso, pues vimos que Nasdaq, porque justamente Nasdaq extrae las cotizaciones directamente de la LMI, que sería el London Mercantile Exchange, y luego también, asimismo, también la literatura te ayuda justamente, ¿no?, a evaluar los modelos que pueden ayudarte, pues, para poder contrastar tus hipótesis, ¿sí?
Y por último, pues obviamente tener la noción o los conocimientos econométricos, ¿no? Para poder obtener resultados consistentes y eficientes, ¿no? Y nada, por mi lado sería todo, profesor Artemio. Más bien, muchas gracias. Muchas gracias, Brian, por la presentación. Muy interesante tus resultados. Bueno, entonces, pasamos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o si desea, puede escribirlo por el chat. No sé si alguien tiene alguna cosa que quiera preguntar a nuestro expositor. Hola, buenas Ya, tardes. muchas gracias, profesor. Profesor Yuri, No encuentro la manito para levantar mi sí, mano. sí, A no hay ver, problema, adelante. Adelante. ahí está. Acá está. Cumplo con Sí, levantar mi profesor. mano. Ya, ¿Cómo gracias. estás? ¿Cómo estás, Brian? Te felicito. Trabajo bastante específico y bien técnico. Eh, entonces, no sé si han podido revisar o has podido revisar, y creo que está el profesor Oscar Melo, también lo felicito ahí, que está presente. No sé si han podido revisar la trayectoria de los precios, no del cobre, sino del cobre procesado, ¿no? Ánodos, cátodos de cobre, que vendría a ser el siguiente eslabón en el proceso productivo, de añadirle pues valor agregado, ¿no? Yo intuyo que los precios de estos productos ya procesados son mucho más estables que el precio del cobre concentrado en sí. Y entonces, ¿qué conclusiones o derivaciones tú podrías obtener, ¿no? Si es que eh, miráramos los precios de estos productos elaborados. Profesor, justamente con el profesor Melo también vimos la serie de precios, pero lo que pasa es que como usted también menciona, justamente como no tiene desequilibrio, primero que como no tiene desequilibrios tan fuertes, pues la metodología, o sea, el análisis tendría que ser distinto, ya no tendría que ser un GARS, ¿no? Porque probablemente no está afectado tanto por una volatilidad. Y segundo también de que, bueno, también hay que resaltar que es una serie en la cual no están afectados por short oferta y demanda, ¿no? Como en la serie que hemos analizado ahora y pues justamente también en eso también estamos analizando con el profesor Melo. Justamente también estamos analizando una investigación donde, bueno, una futura investigación donde estamos analizando también el cobre refinado, obviamente haciendo un análisis multivariado con otros commodities. Y sí, más bien tiene razón, profe. Sí, hemos hecho ese análisis. Qué bueno. Entonces, sí confirmas que los precios de estos productos derivados son más estables. Sí, se podría decir que no tendrían menos volátiles, se podría decir. Ok, Menos ok. Menos volátiles. volátiles. Menos Sí, volátiles. profesor. Eh, Eso debe ser muy importante para Chile porque ellos exportan también un gran porcentaje, ¿no? De productos elaborados en base a cobre, no solamente concentrado, pero además su presupuesto público y su crecimiento económico en general está muy, muy ligado tanto al mineral concentrado como al mineral procesado, ¿no? Entonces, para ellos, me imagino que esa estabilidad o menor volatilidad debe ser un tema bastante crítico, ¿sí? No tanto para el caso, pero bueno, el caso peruano, ¿no? La exportación de cobre procesado es todavía pequeña, ¿no? Eh, pero claro, estamos sometidos a toda esa volatilidad como estás mostrando en el gráfico. Ya, interesante, ¿ah? Los felicito, está muy bien. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias, profesor Yuri. Tengo la mano levantada del profesor Freddy Rojas. Freddy, por favor, adelante. Hola José, ¿qué tal? Mis felicitaciones también a Brian, a Oscar también por un bonito paper, ¿no? Es bastante intuitivo, aunque he llegado un poquito tarde, pero más o menos, ¿no? Yo me acuerdo siempre con Brian conversando algunas cosas y siempre me contaba extractos de este paper y de todo el proceso
seguramente de revisión y todo, y es por eso que lo felicito, ¿no? Porque sé que una publicación siempre tiene este proceso, ¿no? Algunas veces con trabajo arduo, de seguro, ¿no? Quería preguntarte, Brian, acerca de el impacto, ¿no? De quizás de otras crisis, no de otra pandemia, ¿no? Porque la pandemia que hemos tenido ha sido realmente sui generis, ¿no? Pero quizás se podría extender, no sé, en el proceso de investigación ustedes también habrán visto o se habrán preguntado otras crisis, por ejemplo, tenemos el paper de Winkelried y Bazán, y ellos también exploran el impacto del COVID, ¿no? Sobre los foreign exchange markets, ¿no? Entonces ellos realizan un ejercicio considerando tres crisis, ¿no? Ustedes tienen una crisis que es la pandemia. Entonces ellos consideran el Global Financial Crisis, la Swiss National Bank's removal, ¿no? Del Swiss franc euro floor y el Brexit, por ejemplo, ¿no? Entonces, me preguntaba si ustedes eh, eh, también testearon alguna otra crisis, ¿no? Así como comparación, pero si no lo han hecho, quizás también puede ser eh, una agenda de investigación futura, ¿no? Así que si nos puedes contar, Brian, ¿no? Quizás si han visto otras crisis o han tratado de comparar sus hallazgos con otras crisis, ¿no? Los efectos durante una crisis del 2010 o realmente sobre el Brexit, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido el impacto de los futures, ¿no? Del copper cuando ha habido uno de estas crisis, ¿no? Que ustedes, yo entiendo que es el COVID-19, ¿no? Ah, profe, sí, ¿qué tal? Sí, justamente, profe, justamente como expliqué justamente en la revisión, bueno, no lo expliqué, pero justamente en la etapa justamente de la revisión de literatura, hemos visto también justamente como usted menciona, que trabajos donde no solamente analizan el COVID-19, sino que también, como usted ha mencionado, ¿no? La crisis financiera del 2008, y también donde justamente hay un trabajo donde analizan las tres crisis, del COVID-19, crisis asiática y la crisis del 2008. Pero claro, justamente lo analizamos y lo hemos observado, pero básicamente ese trabajo, bueno, entre otros también que consideraban dummies de crisis, lo hemos utilizado más como una base, porque realmente a nosotros más nos interesaba únicamente enfocarlo en un periodo pre-COVID y COVID. Y también cabe destacar algo, profesor, que justamente pues nosotros hemos tratado de obtener como este caso, pues un momento voy a pasar a la parte del gráfico. Justamente, como he mencionado, nosotros aproximadamente pues, hemos generado nuestra DAMI donde cero es antes del 11 de marzo de 2020 y obviamente a partir de esa fecha tiene valores uno, ¿no? En este caso, uno representa el periodo COVID y cero el periodo no COVID. Y también en ese sentido también tratamos de tener como que entre los valores ceros y unos sean similares para que en este caso no haya un sesgo en este caso por tener pocos valores uno. Si nosotros extendíamos mucho nuestra data, probablemente tendríamos muy poquitos valores unos y muchos ceros que tal vez pudieron haber sesgado los resultados. Bueno, eso también es uno de los motivos por los cuales hemos acortado un poquito la serie temporal, pero claramente en un futuro, pues con el profesor Melo, tal vez yo, el profesor Melo solo, pues obviamente trataremos, ¿no? De ver ese impacto, ¿no? O sea, considerar otras crisis. Y también algo que destacamos, y creo que se me pasó, justamente hay trabajos que no solamente consideran, en este caso, añadir más dummies relacionadas a crisis, sino también, profesores, incorporar también variables macroeconómicas, ¿no? Por ejemplo, cómo la tasa de inflación puede afectar a la volatilidad, en este caso el precio del cobre, o cómo el tipo de cambio puede afectar a la volatilidad del tipo de cobre, o cómo la oferta o la demanda, en este caso por cobre, puede afectar a su volatilidad, ¿no? Así que, sí, profesor, más bien le agradezco por su comentario y muchas gracias. Pero sí, sí, lo vamos a considerar para las siguientes investigaciones. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Brian. ¿Alguna otra pregunta, participación? Yo tengo dos preguntas, Brian. Uno tiene que ver con la metodología. Mientras alguien de repente se anima, ¿puedes poner, por favor, la lámina donde están las estimaciones? Sí, aquí está. Ya, ahí. Te le hago una pregunta, un tema metodológico, teniendo en cuenta además que casi todos los asistentes son alumnos y muchos de ellos seguramente van a
hacer, o ya están haciendo, veo algunos que son de seminario, están haciendo modelos de este tipo. Dime, cuando uno hace esta estimación y pone una dicotómica para ver el cambio en la volatilidad, en la práctica es asumir que que el proceso Garch es igual después de la crisis y antes de la crisis, ¿no? O sea, o replanteo mi pregunta, ¿no? Si hicieras un modelo Garch antes de la crisis, no necesariamente es el mismo después de la crisis. O sea, yo no soy experto en este tipo de modelos, pero no estoy seguro si es que con solamente agregar la dicotómica se está teniendo en cuenta eso, porque la especificación dice que es un GARCH 1.1. O sea, mi inquietud, o sea, para ponerlo de otra manera, ¿no será que en el periodo pre-COVID la especificación o la modelación era distinta a ese GARCH y después, durante el COVID, la especificación era otra? Eso no cambia con la dicotómica, ¿no? Se me ocurre, o sea, pensando en econometría 1 nada más, que una manera de verlo sería no solo poner la dicotómica, ¿no? Sino también poner términos de interacción para ver si efectivamente hay cambios en los parámetros que definen el modelo GARCH 1.1. La otra pregunta tiene que ver con los resultados. Y no sé, de repente también es una extensión que pueda ser útil. No sé, se me ocurre, ¿no? Yo creería que el COVID afectó la volatilidad de muchos precios futuros, ¿no? No sé si es interesante hacer la comparación de este efecto con respecto a otro precio futuro. O sea, me explico, ¿no? Si uno hiciera este mismo ejercicio con otro precio futuro y de repente encuentra que el cambio, el salto en la dicotómica es muy parecido al que te salió aquí, entonces estaríamos diciendo que la volatilidad es la misma, el cambio en la volatilidad es la misma, independiente del precio del futuro. Pero de repente se encuentra que este salto es mucho más grande que otro precio futuro. O sea, es como, estoy pensando en una especie de modelo tipo diferencia en diferencia, ¿no? En el que se compara este cambio con otro cambio, usando otro precio futuro como referente, ¿no? Para poder concluir que de repente el COVID tuvo un efecto mayor en esta variable que respecto a otra variable. Y lo otra, de repente, no sé si pensando otra vez en los alumnos, de repente tienes algún consejo de alguna extensión, aunque has mencionado varias cosas durante tu presentación, y de repente puedes decir alguna cosa más, alguna agenda pendiente, que de repente alguien puede tomar la idea como para desarrollarla, más allá de las cosas que has dicho, ¿no? También luego veo que nuestro director también ha levantado la mano, así que después le cedo la palabra. Muchas Ok, gracias. ok, profesor. Solamente para, claro, como una recomendación para poder extender un poco lo que usted ha mencionado, la investigación, pues podría justamente cuando usted menciona el tema de compararlo con otros modelos, otros futuros, pues podríamos también hacer el mismo análisis, pero multivariado, ¿no? Analizando al mismo tiempo las distintas volatilidades entre distintos commodities, ¿no? Obviamente tendríamos que también evaluar en este caso, ¿no? Pensando para Perú, pues podríamos ver cuáles son los principales commodities, o sea, commodities de metales que se exportan y puede hacer un análisis conjunto. Y también podríamos también extender un poquito el modelo GARCH. También, en este caso, profesor, estamos utilizando un GARCH con T-Student, ¿sí? Porque hemos hecho un análisis, en este caso, con criterios de información, con distintas distribuciones, pero también podríamos, por ejemplo, si es utilizar GARCH con otros tipos de distribuciones, ¿no? Por ejemplo, como he mostrado en la literatura, pues existen también los GARCH asimétricos o los GARCH exponenciales, ¿no? Entre otros. Así que básicamente eso se podría hacer la extensión un poco para también poder motivar a los alumnos, ¿no? O potenciales, o las posibles personas que quieran dedicarse a la investigación, pues, y les interesa el tema, pues eso, ¿no? Sería mi recomendación. Y también gracias por su comentario, profesor. Listo, muchas gracias, Brian. Le doy paso entonces a nuestro director que también ha levantado la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados profesores, alumnos? Oscar, Brian. Me uno a las felicitaciones que han mencionado previamente otras personas que han intervenido. Y solo para acotar un poco lo que José acaba de mencionar sobre el GARCH, que en realidad efectivamente lo que dice José es cierto, es un GARCH simétrico porque la naturaleza de los GARCH son simétricos. Este trabajo se prestaría para trabajar un efecto spillover, que vendría a ser un modelo que te permitiría efectivamente corroborar, no por una dummy, sino por un cambio estructural en las volatilidades en dos periodos totalmente diferentes, o en dos periodos afectados, uno por crisis y otro por no crisis.
Dentro de esas metodologías, una metodología propicia para trabajar es la de Diebold y Yilmaz, que justamente permite hacer esta evaluación de efecto spillover derivado de una crisis. Una alternativa a esta metodología es una metodología Vargarch, que sería la metodología más fácil y más sencilla de poder trabajar, en el sentido pues que acá lo que se pretende es determinar si es que hay efectos diferenciados de correlación producto de cambios en volatilidades por un efecto, un shock, en este caso llamado COVID-19. O sea, yo creo que, y como una recomendación para un paper posterior, para ustedes mismos, Oscar y Brian, es la posibilidad de trabajar este efecto spillover, y no necesariamente entrar a una situación de Garch multivariados. O sea, podrían ustedes seguir trabajando con un Garch univariado, pero con una de estas metodologías vinculadas a spillovers. Eso es lo que quería acotar. Muchas gracias a nuestro director por su... Gracias, profesor, por su comentario, director, por su comentario. ¿Alguna otra participación, comentario, pregunta? Ya, entonces, siendo así, yo le invitaría a nuestro director para las palabras de cierre y para cerrar el evento. Profesor, disculpe, antes de concluir, quisiera decir unas palabras. ¿Sí? Y por supuesto, por supuesto. Ya, nada, justamente al director Guillermo Boitano le agradezco mucho por los comentarios últimos que ha realizado, ¿sí? Justamente con el profesor Melo Vega, a nosotros nos interesa mucho el tema del análisis de commodities, y en este caso, pues, commodities de futuros, ¿no? Y también agradecerle mucho por el tema de haber dándonos el tiempo de revisar justamente el paper, ¿no? Que hemos publicado. Le agradecemos bastante. Yo y de parte de Oscar Melo Vega. Gracias. Ok, Brian, ok, Oscar, como les dije en su momento cuando conversé con ustedes, y nuevamente reitero lo que dije hoy día hace un momento, felicitaciones por el paper, por la investigación. Creo que ahí tienen bastante trecho por caminar con, como dije hace un rato, con otro tipo de metodologías y aplicaciones que tranquilamente ustedes podrían trabajar, no solo en términos de métodos, sino también en términos de estructuración de modelos alternativos. Digamos, que una de las cosas que nosotros siempre como carrera de economía queremos incentivar es que profesores de nuestro claustro, alumnos y exalumnos de nuestro claustro puedan llegar a investigar y a poder publicar documentos interesantes, importantes, de aporte a la literatura económica y financiera en revistas reputadas. Para los alumnos, el hecho de verte a ti, Brian, genera un incentivo para que ellos también quieran hacer lo mismo. Y eso creo que es importante, en lo que tú representas como incentivo para los alumnos. Entonces, nada, nuevamente felicitarte a ti, felicitar a Oscar, encantado de revisar cualquier otra cosa que ustedes quieran revisar. Para eso estamos acá, para ayudarnos. Creo que en la academia una de las cosas fundamentales que nosotros siempre tenemos es que el conocimiento es de todos y por lo tanto todos tenemos que apoyarnos. Felicitaciones y espero que no sea el primer y último paper, sino que sea la suma de muchos más. Gracias, profesor. Le agradecemos a nuestro director por su palabra de cierre. Muchas gracias, Brian, al profesor Oscar Melo también por el artículo. Ha sido muy interesante y ha sido, me ha dado mucho gusto poder estar aquí y escuchar el resumen de su presentación. Muchas gracias a todos. Con esto damos cierre al evento del día de hoy. Gracias por su presencia a todos los participantes.